Muy bien, ahora iniciamos nuestra segunda lectura o nuestra segunda enseñanza. Si no has recibido este panfleto, este librito, por favor envía un texto al número de nuestra iglesia 714-465-1611 y te podemos enviar a través de un texto a ese formato digital. Muy bien, abran a la primera página y van a leer junto conmigo en esta ocasión, y comienza con la categoría El poder de la iglesia primitiva. Entonces, al empezar dice la segunda lección, el título es El poder. La semana pasada, mientras estudiábamos sobre el fundamento de la iglesia de Jesús, leímos en Mateo 16:18, donde Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Digan eso conmigo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús esperaba que su iglesia se volviera fuerte e imparable, y eso es exactamente lo que sucedió en el libro de los Hechos. Escucha algunas declaraciones dentro de ese libro que registra sobre la iglesia de Jesús. Hechos 2:41. Ese día se añadieron unas 3,000 almas. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Hechos 5:14. Los creyentes fueron añadidos al Señor en número cada vez mayor, multitudes tanto de hombres como de mujeres. En Hechos 5:28, el sumo sacerdote judío dijo a los 12 apóstoles: les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, pero aquí han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Página número 2, Hechos 6:7, dice: y la palabra de Dios siguió creciendo, y el número de los discípulos se multiplicó en gran manera en Jerusalén. Digan: en gran manera. Y muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Hechos 17:6. Algunos judíos no creyentes de Tesalónica dijeron sobre Pablo y sus colaboradores: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 19:10 dice que en un periodo de 2 años, todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia, unos 15 millones de personas, oyeron la palabra del Señor. Como puedes ver, estos fueron resultados extraordinarios y sobrenaturales. La pregunta es: ¿cómo obtuvieron esos resultados? Aunque hay una serie de factores, uno destaca por encima del resto. La iglesia primitiva tenía el poder del Espíritu Santo. Digan conmigo: el poder del Espíritu Santo. Así es. Brincamos a la próxima página. El poder del ministerio de Jesús. Es simplemente ingenuo creer que podemos hacer el ministerio de Jesús sin el poder del Espíritu Santo. Ni siquiera Jesús hizo eso. Jesús vivió en la tierra durante 30 años sin sanar a nadie, expulsar demonios o resucitar o hacer ni un pequeño milagro. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se convirtió en un ser humano, se vació voluntariamente de su poder divino para llegar a ser como nosotros, excepto sin pecado. Sin embargo, cuando Jesús tenía 30 años, le sucedió algo que lo convirtió en el poderoso Jesús milagroso que conocemos. Lean conmigo ahí Lucas 3:21-22. Cuando Jesús también fue bautizado en agua y estaba orando, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. ¿Qué estaba haciendo Jesús después de ser bautizado en agua? Estaba orando. ¿Y qué pasó mientras oraba? Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él. Página 3. Entonces Lucas dijo en los versículos 1 y el 14 del capítulo 4: ahora Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Digan: en el poder del Espíritu. Así es. ¿Te das cuenta de eso? Ahora que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, regresó a Galilea en el poder del Espíritu, no en el poder del Hijo de Dios. Una vez más, recuerden, Jesús había renunciado a sus habilidades divinas cuando se hizo humano, por lo que no poseía poder sobrenatural hasta que se llenó del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto? Jesús recibió poder cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y una vez que Jesús recibió el Espíritu Santo y el poder, estaba listo para comenzar
su ministerio. Dile a la persona que está a tu lado ahí: estoy listo para comenzar mi ministerio. Continuamos. Instrucciones de Jesús para recibir el poder. Ahora volvamos al capítulo 1 de Hechos y veamos cómo Jesús instruyó a sus seguidores. Empecemos en el versículo 4. Lean junto conmigo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús sabía que su iglesia no podía llevar a cabo su ministerio en la tierra sin el poder del Espíritu Santo, por lo que les ordenó que esperaran en Jerusalén hasta que lo recibieran. Nótese en el versículo 5, Jesús aclaró que el bautismo del Espíritu Santo es diferente del bautismo en agua. Él dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Digan: con el Espíritu Santo. Dentro de no muchos días. El bautismo con el Espíritu no es una nueva forma de describir la salvación o de ser bautizado en agua. Jesús estaba hablando del mismo bautismo del Espíritu Santo con poder que recibió justo después de ser bautizado en agua. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los versículos 5 y 8 dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Continuó aclarando que el poder del Espíritu Santo les ayudaría a alcanzar el mundo. Tenga en cuenta lo intencional que fue Jesús para enseñar a sus discípulos sobre el bautismo con el Espíritu Santo y el poder. Si Jesús no les hubiera enseñado, probablemente habrían salido a predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu. Una simple razón por la que muchos creyentes no están llenos del poder del Espíritu Santo es que nunca se les enseñó que podían serlo. Jesús modeló este paso importante para discipular a las personas y tenemos que seguir enseñando a la gente sobre el bautismo con el Espíritu Santo y ayudándoles a ser llenos del Espíritu y el poder. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos de Jesús? ¿Ignoraron sus instrucciones y empezaron a predicar de inmediato? De ninguna manera. Hicieron lo que Jesús les ordenó hacer. Hechos capítulo 1, verso 12 y 14. Dice: volvieron a Jerusalén y se dedicaban a la oración. Qué interesante, ¿verdad? Me pregunto, ¿dónde aprendieron a orar para recibir el Espíritu Santo? Eso es lo que hizo Jesús. Así que le parece obvio quién les enseñó. ¿Que no? La iglesia continua de Jesús está llena del Espíritu. Así que veamos qué pasó unos 7 días después. Leamos en Hechos capítulo 2, verso 1 al 6. Lean junto conmigo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho de esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La mayoría de la multitud se sorprendió de lo que estaba sucediendo, pero algunos se burlaron diciendo que estos creyentes que acababan de ser llenos del Espíritu Santo debían estar borrachos.
página 5. Fue entonces cuando Pedro se puso de pie y les dijo a todos que lo que estaba sucediendo se estaba cumpliendo las escrituras proféticas. Mira Hechos capítulo 2, verso 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Antes de seguir adelante, hagamos algunas preguntas importantes. ¿Por qué querría Jesús que sus seguidores hablaran en otras lenguas, como todos los hicieron en el versículo 4? ¿Y por qué Pedro, que ahora está lleno de Espíritu, citaría al profeta Joel diciendo que cuando Dios derrame su Espíritu sobre la gente, todos profetizarán? Jesús dijo que recibirían poder, pero ¿por qué las lenguas y las profecías? En realidad, el apóstol Pablo escribió mucho sobre lenguas y profecías en 1 Corintios capítulo 14. Por ejemplo, dijo en versículos 2 y 3, y ahí lo tienen escrito: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Pueden ver algo ahí? Jesús quería que su iglesia recibiera poder del Espíritu Santo para fortalecerse a sí mismo como para fortalecer a otros en la iglesia. Orar en lenguas te edifica a ti mismo. La profecía, que es hablar lo que Dios quiere decir a otras personas, las edifica. Así que el primer día del derramamiento del Espíritu, el Espíritu Santo, les dio el poder para que la totalidad de la iglesia de Jesús pudiera ser edificada continuamente. Digan eso conmigo: edificada continuamente. No es de extrañar que Jesús les ordenará esperar y recibir. Esta es una parte importante del edificando su iglesia. Él está edificando su iglesia. Y porque Jesús quiere que su iglesia sea edificada y fuerte, es tanto para nuestro beneficio como, por supuesto, para cambiar el mundo. Página 6. Ahora pasemos a Hechos 2:36 y veamos el impacto del poder del Espíritu a través de la predicación de Pedro, donde comienza el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Lo pueden ver conmigo? Ahora que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, estaba declarando audazmente que Jesús era a la vez Señor y Cristo. Y muchas personas en gran multitud fueron compungidas de corazón. ¿Qué significa eso? Recibieron la misma revelación sobrenatural de Jesús que Pedro había recibido. Y al igual que Pedro, querían actuar según lo que creían. Así que le preguntaron: ¿qué haremos? Entonces aquí la próxima sección: instrucciones de Pedro para ser salvos y llenos. Digan: salvos y llenos. Fue entonces cuando Pedro le dijo a la multitud exactamente lo que tenían que hacer. Mira los versículos 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Digan: esa es mi promesa. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro les dijo que si se arrepentían y se bautizaban en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, recibirían el mismo don, el bautismo o llenura del Espíritu Santo que Pedro y los demás acababan de recibir. Y no se detuvo ahí. Les dijo que el bautismo con el Espíritu es para nuestros hijos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo y cualquier otra persona en el mundo que se arrepienta y crea en Jesús. Y mira cómo respondió la gente en versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Digan wow conmigo. ¿Puedes ver la diferencia de lo que hace el poder del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu no solo nos da el valor de hablar a los demás sobre Jesús, sino que también añade poder sobrenatural para impactar a las personas. Ese día, 3,000 personas fueron bautizadas en agua como nuevos creyentes y fueron añadidos a la iglesia de Jesús. ¿Cómo? Hacías la pregunta. Por el poder del Espíritu Santo. Y tal como Jesús hizo con sus discípulos, Pedro enseñó a estas personas que debían recibir el don del Espíritu Santo. Más personas llenas y empoderadas. La próxima sección. Este patrón de personas siendo llenas del Espíritu Santo y recibiendo poder para ministrar continuó a lo largo del libro de los Hechos. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hechos 6:8 dice: Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, estaba haciendo grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces Felipe, que también fue lleno del Espíritu Santo, fue a Samaria. Leamos sobre algunas de las cosas de Hechos capítulo 8, empezando en el versículo 5. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales milagrosas que hacía. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Pedro y Juan descendieron y oraron por estos nuevos creyentes? El versículo 15 dice que vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Es necesario enseñar a los nuevos creyentes a ser llenos, bautizados del Espíritu Santo. Y parece evidente que aún no les había enseñado. Recuerda, Jesús enseñó a sus discípulos a ser llenos del Espíritu Santo, y Pedro enseñó a la multitud en Jerusalén a ser llenos del Espíritu Santo, y es por eso que Pedro y Juan vinieron a Samaria. Sin embargo, Pedro y Juan no enseñaron simplemente sobre el Espíritu Santo. Dice, oraron por ellos e impusieron las manos sobre ellos. Por lo tanto, podemos ver que no solo necesitamos enseñar a la gente a ser llenos del Espíritu Santo, sino que también necesitamos orar por ellos y a veces poner las manos sobre ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. Estas cosas continuaron en el capítulo 9. Saulo o Pablo recibió milagrosamente su vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y Pedro sanó a un hombre paralítico y resucitó a una mujer de entre los muertos. Luego en el capítulo 10, toda la casa de Cornelio, digan toda la casa de Cornelio, fue lleno del Espíritu Santo. Y en el capítulo 14, Pablo, por el poder del Espíritu, sanó a un hombre lisiado que había sido cojo desde su nacimiento. Y este patrón de personas que se llenan del Espíritu Santo y luego se mueven en el poder continuó a lo largo del libro de los Hechos y aún continúa hoy en día. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús en esta lección? En primer lugar,
que Él quiere que cada creyente sea lleno o bautizado con el Espíritu Santo y también con su poder. En segundo lugar, que el poder del Espíritu Santo nos permita edificarnos a nosotros mismos y también edificar a la iglesia y ministrar a todo el mundo. Y por último, debemos enseñar y orar para que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Ahora les voy a dar ahí que regresen a su grupo pequeño y su líder o la persona que prestó el teléfono o prendió este video, que lean juntos esta próxima sección y nos vamos a ver la próxima vez. Recuerden de repasar las escrituras de cada día los próximos 7 días. Dios los bendiga.